justicia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Verso 4. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. 6. Verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 8. Amén. Bien, amados, estamos hablando acerca de la esterilidad y aprendimos hace 8 días. ¿Cuántos vinieron hace 8 días y se acuerdan? Aprendimos acerca de que en la Biblia la esterilidad es una enfermedad, pero la esterilidad es un sinónimo de maldición. Entonces, la esterilidad traía varias cosas, traía vergüenza, traía deshonra, traía menosprecio. Por lo tanto, obviamente la esterilidad no era algo bueno, era algo malo. Y cuando uno se pone a mirar ahí en la Biblia, las mujeres de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento, no solamente las mujeres, ¿no? Las mujeres, los hombres, la familia, los esposos, para ellos tener hijos era una bendición y un sinónimo de bendición y de honra en la Biblia. Amén. Nosotros aprendimos hace 8 días cómo la voluntad de Dios para el hombre es tener hijos y tener muchos hijos, ¿se acuerda? Y Dios le dijo: fructificad y multiplicaos a Adán y Eva, y esa es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Aprendimos cómo es el propósito de Dios también para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Israel también, a Abraham le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y te voy a dar muchos hijos, ¿se acuerda? Y aprendimos que ese es el propósito de Dios para la iglesia. Igual, solo que en un sentido espiritual. Entonces, así como Dios quiere que Israel tenga muchos hijos y que los hombres, el ser humano tenga muchos hijos, la Biblia enseña que la voluntad de Dios para la iglesia es que tengamos muchos hijos espirituales, que nos reproduzcamos, que seamos fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, y Dios le dio la orden a la iglesia y Dios bendijo a la iglesia. Así que el propósito de Dios, hermanos, es que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos. En un sentido significa que evangelicemos, que ganemos a otros para Cristo, que no nos quedemos callados. ¿Cuántos dicen amén? Que compartamos la palabra. Y cuando compartamos la palabra, muchas personas van a venir, van a oír, van a creer, se van a arrepentir, y el Señor los va a salvar y los va a transformar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aprendimos que voy a mirar aquí, a recordar un poquito. Aprendimos que cada creyente es llamado por Dios a ser fructífero. ¿Cuántos se acuerdan? Cada creyente, cada uno de nosotros somos llamados por Dios a ser fructíferos, no a ser infértiles o estériles, sino que Dios nos llamó a ser fructíferos. Fructífero significa cambio de corazón, significa servicio, pero significa sobre todo tener hijos espirituales. ¿Listo? El creyente que no ha tenido hijos espirituales es estéril o infértil. Hablamos hace 8 días acerca de 7 mujeres estériles en la Biblia, cómo Dios las usó. Bueno, a 6 de ellas, ¿verdad? Cómo el Señor cambió la esterilidad, cómo Dios hizo un milagro y sanó ese vientre infértil, estéril, y lo transformó en un vientre fértil. Y entonces Dios usó a estas mujeres, ¿verdad? Y transformó. Y de la misma manera que el Señor sanó y transformó a estas mujeres, Dios lo quiere hacer con nosotros. El Señor nos quiere sanar de la esterilidad. Hoy vamos a ver causas de la esterilidad. Diga conmigo, causas de la esterilidad. Dígale al que está al ladito, causas de la esterilidad. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, miren. Así como existen diversas causas para la esterilidad física, también existen diversas causas para la esterilidad espiritual. De pronto si hay algún doctor aquí nos puede explicar un poquito mejor, ¿verdad? Entonces las personas que son estériles físicamente hablando, hay diversas causas, hay diversas razones, ¿sí? Pero a nivel espiritual, la esterilidad espiritual también tiene varias causas, hay diversas razones. Y hoy el Señor quiere tocar nuestro corazón, hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón para que ya no seamos más estériles. Esterilidad espiritual es no tener hijos espirituales. Diga conmigo, esterilidad es no tener hijos espirituales. ¿Listo? ¿Quién es estéril? Aquella persona que no tiene hijos espirituales. ¿Quién es estéril? Es aquella persona que no le predica a nadie. ¿Listo? Vamos a ponernos un poquito como más concretos. Entonces una persona estéril es aquella que no le habla de Dios a nadie, que no le habla de Cristo a nadie, ¿verdad? Que se queda callado, que conoce de Dios, que viene a la iglesia, que se sienta como usted y yo nos sentamos esta mañana en una silla, pero que al salir nos quedamos callados y no le habla a nadie de Dios. Esa persona, según la Biblia, es estéril, no es fértil, porque el Señor nos llamó ¿a qué? A reproducirnos, ¿verdad? El Señor nos llamó a tener muchos hijos espirituales. Entonces una razón de la esterilidad que tiene que ver con eso, cuando la persona se queda callada, por varias razones. ¿Por qué se puede quedar una persona callada? Díganme. Ayúdenme a pensar. Entonces la persona puede quedar callada, entre otras cosas, porque no le interesan los demás, ¿verdad? Es decir, a mí no me importa la suerte de los otros, a mí lo que me importa es yo y estar bien yo y mis cosas. Entonces no le importan los demás, no le importa el perdido, no le importa el que no conoce a Dios y por eso se queda callado. Otra razón puede ser que no cree que Dios lo pueda usar, ¿verdad? Su fe se queda demasiado corta. Y entonces dice, no estoy preparado, no sé cómo hacerlo, y se queda callado porque no tiene fe y no cree que Dios le pueda usar como un instrumento para ganar a otros para Cristo. No sé si me hago entender. Pero otra forma de esterilidad espiritual, escúcheme, es cuando una persona predica y no da fruto. Es cuando una persona predica, sí habla de Dios, esta persona sí habla de Dios, este cristiano sí habla de Dios, sí da testimonio, sí, pero resulta que habla de Dios y no pasa nada. La gente no se convierte, la gente no le pone atención, no lo acompaña. ¿Eso es una forma de qué? Esterilidad. No sé si me hago entender en esta mañana. Entonces no gana nadie, porque esa no es la voluntad de Dios, hermano. El Señor quiere usarnos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y Él quiere que cuando hablemos a otros de Cristo, cuando demos testimonio, Él nos quiere usar, Él se quiere glorificar. Él quiere tocar los corazones, Él quiere tocar las vidas y lo quiere usar a usted y a mí como un instrumento. Pero cuando uno habla y habla y habla y habla y la gente no recibe, a veces nosotros le echamos la culpa a las personas, ¿verdad? Por lo general, la persona que es estéril le echa la culpa. Dice, no, es que la gente es muy dura, ¿verdad? Esos impíos, idólatras, son muy duros. Y resulta que, hermano, yo digo, no, los duros no son ellos, los duros somos nosotros. La gente no es, ¿por qué la gente no se convierte? No por ellos, sino por nosotros. Cuando el apóstol Pedro, después del Pentecostés, le predicó a 5,000, más de 5,000 se convirtieron, dice la Biblia. Y ahí se convirtieron más de uno duro. Ahí se convirtió más de un idólatra y más, mejor dicho, eso fue tremendo. Pero Dios lo usó por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero decirle, eso es esterilidad espiritual. Quiero hablarle esta mañana acerca de 7 causas de esterilidad. ¿Listo? 7 causas
de esterilidad. ¿Quiere aprender o no? ¿O cerramos ahí, hermano? Y nos vamos a almorzar. No, vamos a aprender. Número 1, primera causa. Bueno, existen muchas, hermano, existen muchas más seguramente, pero vamos a mirar 7 esta mañana. ¿Listo? Entonces la primera se llama falta de perdón. Dígale al que está al ladito, falta de perdón. La falta de perdón enferma el vientre, la falta de perdón trae esterilidad. Uno de los sinónimos de falta de perdón es resentimiento. Diga conmigo, resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Entonces el resentimiento es falta de perdón. ¿Y qué es la falta de perdón? El resentimiento. Tremendo, ¿no? El resentimiento, escúcheme, resentimiento es la incapacidad de una persona de perdonar y olvidar. Eso se llama resentimiento. Una persona resentida es aquella persona que no puede perdonar y que no puede olvidar. De pronto la persona quiere. De pronto la persona tiene intenciones, pero no puede. Su odio, su resentimiento, su dolor es más grande que cualquier cosa y la persona, aunque quiera, no puede perdonar. ¿Sí? La persona resentida, escúcheme, al pasar, ¿cómo sabemos que alguien es resentido, verdad? Porque si decimos, bueno, levanten la mano los resentidos, nadie va a levantar la mano esta mañana. Pero quiero decirle, mire, la persona resentida, al pasar del tiempo, sigue recordando y cuando recuerda, le sigue doliendo. Mire, hermano, cuando uno pasó, hubo una ofensa, hubo una situación difícil, alguien nos hirió, alguien nos ofendió, alguien nos maltrató. Y cuando pasa el tiempo, y cuando pasan los días, y cuando pasan los meses, y cuando pasan los años, y uno recuerda eso, primero, lo sigue recordando. Y segundo, cuando lo recuerda, le duele. Ese es una, ¿cómo se llama? Ese es un signo. Hay personas que lo recuerdan y sienten rabia y se ponen coloradas, ¿verdad? ¿Y cuándo pasó eso? Hace 10 años que pasó eso y todavía se pone colorado y todavía lo recuerda y otros le duele todavía. Y algunos que lo recuerdan todavía lloran. ¿Hace cuánto pasó eso? Tantos años y todavía llora porque todavía le está doliendo. ¿Cómo se llama eso? Resentimiento. Mire, el resentimiento, ¿cuál es el problema del resentimiento entonces? Estamos hablando de esterilidad. Pues el problema del resentimiento, hermano, es que cuando uno es resentido, cuando yo no tengo la capacidad de perdonar y de olvidar, el problema, hermano, es que cuando tenemos resentimiento, contristamos al Espíritu Santo. Quiero que venga conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. ¿Lo tiene o no? Efesios capítulo 4 y el versículo 30, por favor. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí la palabra del Señor? Dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que mire, el problema, hermano, del resentimiento es que cuando uno está resentido, cuando no perdono, cuando no logro perdonar a alguien, el problema es que el Espíritu Santo se contrista, dice la Biblia.
Y esa palabra contristar tiene que ver con entristecer. El Espíritu Santo que está dentro de mí se entristece. Otra versión dice se apaga. Entonces el Espíritu Santo se apaga, o sea, se queda quieto. No sigue obrando, no sigue trabajando. Y entonces cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando el Espíritu Santo se contrista, el problema, hermano, es que Dios no me puede usar para ganar a otros, para Cristo. Porque ¿quién es el que cuando uno habla, quién es el que convence? El Espíritu Santo. Cuando uno habla, cuando uno evangeliza, ¿quién es el que redarguye? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está contristado porque estoy resentido, entonces Dios no me va a poder usar. Luego cuando hablo y hablo y hablo, las palabras que uso no van a producir un efecto en la vida de las personas porque el Espíritu Santo no está trabajando. No sé si me hago entender. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay personas, por qué hay hombres, por qué hay mujeres que vienen a la iglesia y son muy espirituales? Son muy espirituales. Han recibido mucho de Dios, oran mucho, ayunan mucho. Conocen mucho de la palabra, pero ¿por qué a veces hay personas así que no dan fruto? Porque esas personas cuando hablan, cuando evangelizan, no ven el resultado pues de traer personas a los pies de Cristo. Y el Señor me decía estas causas. Una de esas se llama resentimiento. Cuando uno no ha logrado perdonar la ofensa, la herida de otra persona, que generó otra persona. Una mujer estéril en la Biblia, por el tema del resentimiento, fue Raquel. ¿Cuántos se acuerdan de Raquel? Hace 8 días hablamos de Raquel. No de Raquel Martínez ni Rodríguez, no de Raquel de la Biblia. Raquel. Mire, porque la Biblia, hay muchas cosas que están en la Biblia que Dios las puso ahí con un propósito. Raquel era la esposa ¿de quién? De Jacob. Jacob tenía 2 mujeres. La otra mujer era la hermana de ella, que era Lea. Y el papá le hizo una jugada a Jacob, ¿te acuerdas? Y le entregó fue la otra. Y la otra le dio hijos y Raquel estaba resentida con su hermana. Hasta que ella logró seguramente sacar ese resentimiento de su corazón y Dios sanó su vientre. Hay gente, vuelvo y le repito, que por causa del resentimiento, de la falta de perdón, no pueden ser usados por el Señor. Ahora, le quiero decir algo esta mañana, mire. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia sí dice, hermano, que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y el Señor dice que Él vino a sanarnos de nuestras heridas, de nuestros dolores, del resentimiento. Si uno no es sano de resentimiento es porque uno no quiere perdonar. No es porque Dios no lo pueda hacer, es porque uno no quiere, que es otra cosa diferente. Porque Dios sí quiere sanar nuestro corazón. Ahora, todos hemos experimentado situaciones, todos hemos sido heridos, todos hemos recibido ofensas, a todos nos han causado dolor en el corazón. Y a veces no es fácil, hermano, porque a veces, ¿a cuántos de ustedes les pasa eso? Y uno se acuerda y resulta que uno recuerda y le duele a uno en el corazón, todavía duele. Pero cuando uno se da cuenta que todavía duele, que yo me recuerdo lo que pasó, recuerdo las palabras, recuerdo las actitudes, recuerdo la ofensa, recuerdo el insulto, recuerdo eso, el menosprecio, no sé qué sea, y uno recuerda eso y uno se da cuenta que todavía le duele, entonces uno necesita ser sanado por el Señor. El problema a veces, hermano, es que uno no lo reconoce. El problema es que a veces somos buenos para tapar eso, ¿verdad? Uno lo tapa ahí pero no lo sana. Y a veces la gente prefiere negar esa situación que hacerle frente.
Por eso hay muchas veces uno le pregunta a la gente o a los hermanos que si hay resentimiento, que si hay algo para perdonar, y la gente dice, no, yo estoy súper bien con todo el mundo. Y esa persona, ¿por qué no la saluda? No, y a esa persona no la puedo ver. Y a esa persona no le hablo. Pero estoy súper bien. No está súper bien, está súper bien resentido, que es otra cosa. Y a veces uno coloca como una caparazón ahí para no aceptar. Y yo creo que es mejor aceptar. Es mejor reconocer, Dios me duele. Me duele, todavía siento dolor por lo que me pasó, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Para permitir que el Señor ponga su mano y nos sane. ¿Cuántos dicen amén? Otra causa de esterilidad, la número 2, se llama amargura. Diga conmigo amargura. Amargura. Amargura es muy parecido a la falta de perdón. Pero mire, amargura es la incapacidad de sanar o superar un dolor, una herida, una tristeza, una pérdida, una frustración. Como que la amargura abarca más cosas. Y resulta que a veces cuando la persona no puede superar eso, porque hay cosas difíciles que uno vive, hay situaciones que nos pasaron, que nos ocurrieron, hay cosas como por ejemplo una pérdida. Yo creo que todos de una u otra manera hemos experimentado una pérdida, ¿verdad? Una pérdida por un ser amado que se fue, una pérdida por una persona que se fue de nuestras vidas, que nos dio la espalda, que pronto uno confió en esa persona pero se fue. Todos hemos experimentado pérdidas. El problema es, y la amargura viene cuando uno no puede superar esa pérdida. Cuando pasa el tiempo y pasan los años y todavía está esa tristeza, todavía está ese dolor, todavía está ese sinsabor en el corazón. Y así, tristezas, heridas, frustraciones, no sé cuántas cosas más. Ahora mire, amargura es porque estos sentimientos se anidan en el corazón, escúchenme. Estos sentimientos se anidan en el corazón de manera permanente y contamina el resto, su alma y su cuerpo. Entonces resulta que cuando uno no logra sanar y superar estas situaciones, estos sentimientos, entonces hay como una raíz que empieza como a echar raíces, empieza a contaminar el resto del alma y aún trasciende al cuerpo. Por eso, mire, una de las consecuencias de la amargura es que la persona se enferma mucho. Por eso hay personas que mantienen muy enfermas y el problema tiene que ver con amargura en su corazón. Y eso está comprobado. Entonces, cuando hay amargura, la persona enferma y sale de una cosa y otra vez enferma. Y enfermo y enfermedad porque por muchas razones, ¿no? Cuando hay una tristeza permanente y una amargura, las defensas se bajan y el organismo empieza a funcionar mal. Pero también invade las otras áreas de su alma, ¿no? Su mente, su corazón, sus emociones, todo esto. Mire, la persona amargada, o para la persona amargada, todo le sabe amargo. Cuando hay amargura, a la persona amargada todo le sabe amargo. Empieza a ver las cosas con amargura, con dolor, no le encuentra sentido, no le encuentra significado a la vida. ¿Sí? Entonces todo lo empieza a ver amargo. Una persona amargada se le nota en la mirada y se le nota en el andar, como dice la canción. Huepaje. Una persona amargada se le nota en la cara, se le nota en la mirada, se le nota en las palabras. Cuando uno habla con una persona amargada, la persona amargada empieza a decir, ¿qué más? No, duro.
La familia no, mal. Los hijos mal. El país mal, todo mal. Y se le refleja, se le siente, ¿verdad? Se siente en su cara, se siente en sus ojos, se siente en sus palabras. Por eso lo opuesto a amargura se llama dulzura, ¿verdad? Por eso una persona cuando permite que Dios sane el corazón y uno conversa con esa persona, alguien conversa con la persona, siente ya, no se va con la sensación de amargura, sino de dulzura, ¿verdad? Qué chévere. Esta persona tiene un corazón bonito, un corazón alegre. A pesar de los problemas y las dificultades, habla bien. No sé si me hago entender. Entonces, mire, ahora, ¿cuál es el problema de la amargura, hermanos? Hablando de la esterilidad o de la infertilidad. Entonces, mire, la persona amargada todo le sabe amargo. No puede ganar a otros para Cristo porque aleja a las personas con su amargura. ¿Por qué es estéril? Porque la gente ve y dice, no, yo no me acerco a esa persona. Entonces la gente no se acerca, no se le acerca. Yo le hago una pregunta, ¿le acerca a la gente o no? A usted. ¿O usted la aleja con su amargura? Mire el que está al ladito y... Mejor no lo mire, déjelo ahí mejor. Pero ese es el problema, hermano. Entonces, aleja a la gente por su amargura, ¿sí? La gente no se acerca, o vuelvo y le repito, o las aleja, ¿verdad? Con su amargura. Entonces, resulta que va a predicar y sencillamente lo que hace es que la gente se aleja. La gente no ve de pronto en la persona como un testimonio, ¿verdad? Ahora, escúcheme, una mujer estéril con amargura en la Biblia fue Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana. Ella misma lo dijo. Ahí está, nosotros lo leímos ahorita, hermano. Ana era una mujer igual. Yo no sé por qué los hombres hacen sufrir tanto a las mujeres, hermano. Porque el esposo tenía 2 mujeres. La otra se llama Penina. Y esa otra mujer molestaba a la otra, a Ana. La amargaba. Y Ana se amargó. Y yo creo que cuando ella se amargó, su vientre se le cerró, su matriz se le cerró por la amargura. Pero dice la Biblia que ella no se quedó ahí, hermano, ella fue a buscar al Señor, ella fue al altar de Dios, fue a la iglesia, si lo ponemos en estos términos. Se fue para la iglesia. Y ella, lo bueno que hizo Ana es que ella no se quedó con su amargura, sino que ella vino al altar de Dios y dice que derramó su corazón delante de la presencia del Señor. Y cuando la Biblia dice que ella oró amargamente, no significa que ella se puso a orar con amargura, no, hermano, lo que significa es que ella sacó toda la amargura, la entregó en el altar, ¿verdad? Derramó su alma. Ella dijo, yo no me voy a quedar con esta amargura en mi corazón, yo la voy a sacar. Y cuando ella la sacó, su amargura, la presencia de Dios vino sobre su vida, la tocó, la sanó. Y cuando ella fue sana, escúcheme, cuando ella fue sana de amargura, cuando ella pudo superar la pérdida, el dolor, todas las cosas, ella lo pudo superar. Entonces su vientre se abrió. ¿Se acuerda que hace 8 días lo vimos? Y dice la Biblia que después ella salió de allí y se fue a su casa y tuvo intimidad con su esposo y quedó embarazada. Pero antes de tener intimidad con su esposo había tenido intimidad con Dios. Y ahí su vientre fue sano. Entonces, ese es el problema con la amargura. Por eso ahí en Efesios, que acabamos de leer, ¿sí, no? Capítulo 4 dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Amargura. Número 3.
Tercera causa, hermanos, de la infertilidad se llama rebeldía o falta de sujeción. ¿Sí? Miren, la Biblia enseña que la rebeldía fue el pecado de Satanás. ¿Sí? ¿Quién fue el primero en que rebeló? El diablo quiso darle un golpe de estado a Dios. Dijo, no, voy a andar aquí, y se rebeló. No quiso someter, no se quiso sujetar. Y se rebeló el diablo, ¿verdad? Ahora quiero decirle, mire, la sumisión, la sujeción, la humildad son cualidades de un corazón fértil que da fruto para Dios. Una persona sujeta, una persona sumisa, sujeta, es una persona fértil. Pero una persona rebelde es una persona que es infértil. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. A veces fácilmente uno se rebela contra la autoridad, contra el orden. A nivel iglesia, a nivel de la sociedad también, por ejemplo. Usted tiene que tener mucho cuidado. No voy a hablarles de política, obviamente. Pero sí le digo, usted tiene que tener cuidado porque usted no puede apoyar a una persona que su connotación es rebeldía. Porque la rebeldía Dios no la bendice. No la bendice. Entonces, mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y habla de la sujeción en todo nivel. Por la sujeción agrada a Dios. Ahora escúcheme, un cristiano con rebeldía o falta de sujeción no opera bajo la unción del Espíritu Santo. Escúcheme. Cuando una persona se rebela contra la autoridad, ¿sí? Se rebela contra la autoridad. Esa persona no está operando bajo la unción del Espíritu Santo. Escúcheme. Una persona que revela, me rebelé, me abro, entonces ¿por qué sujetarme? ¿Qué le pasa? Yo no me quiero sujetar. Esa persona que se revela no opera bajo la unción de Dios, opera bajo la influencia del diablo. ¿Sabía eso? Y el problema es que cuando esa persona se va, contamina a otros con rebeldía. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y a veces, hermano, la causa de infertilidad sí tiene que ver con eso, rebeldía. No me sujeto, no me quiero someter. ¿Quién es esa persona para que yo le haga caso? A ver, ¿qué pasa? Vuelvo y le repito. Mire, vamos a hablar de la otra que tiene que ver con esta, murmuración. Número 4, murmuración. Número 4, murmuración. ¿Listo? Murmurar, escúchenme, es hablar de alguien, juzgar, criticar, chismosear. Dígale al que está al ladito, murmurar es hablar de alguien, es juzgar, es criticar, es chismosear, especialmente de la autoridad. La murmuración es un pecado que nace en el corazón, pero es de la lengua. Trae como consecuencia lepra. Por eso María, cuando María murmuró, dice que le dio lepra, ¿verdad? Contamina a la persona y contamina a los que están al lado. Una persona en la Biblia, una de las mujeres que hablamos hace 8 días que tuvo ese problema fue, se me olvidó, Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Mical era la esposa de David. Ella era fértil. Y Mical estaba allí.
David venía con el arca de Dios. David venía con lo que simboliza la presencia de Dios. David venía feliz, contento. En ese tiempo los hombres no usaban pantalón, usaban como una bata, una túnica. Y David estaba tan feliz y tan contento y venía danzando, ¿verdad? Y empezó a danzar y empezó a levantar y se le empezó a ver la pantorrilla. Y la mujer dice que lo juzgó, lo criticó, se burló. Pues sí, ay, se le vio la pantorrilla. Y pues no estoy de acuerdo, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Y empezó a juzgar y empezó a criticar, ¿verdad? Y resulta que dice que Dios la hizo estéril, dice la Biblia. No pudo tener hijos. Así que le quiero decir de una manera clara y contundente, la murmuración trae esterilidad. Mira, hay personas en la iglesia, hermano, que conocen de Dios, que aman a Dios, hermano, que oran, que ayunan, y no tienen hijos espirituales porque tienen un problema con la lengüita. Y por eso es que no hay fruto. Por eso es que no hay fruto. ¿Y por qué? Mire, porque la persona que murmura tiene sucia la boca. Y al predicar no cuenta con el respaldo de Dios. Mire que está al ladito. Por eso no da fruto. Porque Dios dice no la respaldo. Y la persona puede hablar de Dios y puede hablar del evangelio, pero dice no la respaldo. ¿Por qué? Porque la boca la tiene sucia, porque murmura, porque chismosea y por las demás cosas. Porque se burla. A veces también está la... ¿Sabe que Mical también representa el espíritu de religiosidad? La religiosidad que se burla, porque David también simboliza la vida en el espíritu. Mical, la religiosidad que se burla del que es espiritual, del que se burla, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Del que critica las cosas de Dios, las cosas del espíritu. También tiene que ver con eso, pero bueno, ese es otro punto. El caso es este, miren, hermano. Murmuración, ese es el problema. El que murmura, Dios no tiene el respaldo de Dios. No tiene el respaldo de Dios. Por eso, mire, el Señor quiere sanar nuestro vientre para hacernos ¿qué? Fértiles, para usarnos. ¿Quién no quiere ser usado por el Señor? ¿Quién no quiere predicar y ganar almas para Cristo? ¿Quién no quiere ver a los corazones arrepentidos rindiéndose al Señor? ¿Quién no quiere? Creo que todos. Pero para que usted pueda ver eso, usted tiene que sanar ese problemita de la murmuración. No se haga. Y el Señor me ministraba eso. A veces fácilmente uno termina hablando y rajando del prójimo, juzgando, porque nos damos como la, ¿cómo se llama eso, hermano? Como la autoridad, la prerrogativa de juzgar. Y yo sí juzgo. Y la Biblia dice que el que juzga es. Somos buenos para juzgar. Y muchas veces uno juzga lo que no sabe. Y a veces uno termina juzgando lo que no entiende. Y después uno dice, ay, la embarré. Pero ese es el problema con la murmuración. Número 5, otra causa, ¿no?, de esterilidad tiene que ver con herencias o maldiciones. Entonces, mire, escúcheme. Hay ataduras espirituales que no son rotas y son un estorbo que impide el fruto al evangelizar. Hay personas que predican y hablan de Dios y dan testimonio y no ven resultado porque hay ataduras que no han sido rotas en la vida de la persona. Todavía tiene ataduras, todavía tiene cositas ahí. Y el Señor quiere romper esas ataduras, esas maldiciones.
¿Sí? Existen ataduras generacionales que son maldiciones heredadas que necesitan ser rotas. Una de esas mujeres que era estéril por maldición generacional era Sara. ¿Por qué Sara era estéril? Sara era estéril por maldición, porque era una herencia de los padres y de los abuelos. Y ella cargaba con eso. Ahora, quiero decirle eso, mire. Hay gente que dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis padres y mis abuelos? ¿Cuál es mi culpa? ¿Cuál es la culpa? Yo no tengo culpa. Y a veces dice, pero Dios sería muy injusto si me castiga por lo que hicieron mis padres y mis abuelos. Claro, Dios no nos castiga por eso. ¿Sí? Dios es justo. El problema es que es el diablo, y el diablo sí juega sucio. Y el diablo sí coge las cosas que hicieron los padres y los abuelos y lo utiliza como un argumento para traer ataduras en la vida de las personas. Ese es el problema. Entonces hay cosas que ocurrieron ahí que traen ataduras, que uno tiene que liberarse de eso, hay que zafarse de eso, hay que soltar eso. Uno no puede seguir cargando ese tema. Y hay que orar, y hay que ayunar, y hay que creer al Señor, amén. Pero a veces hay que soltar, porque hay algunas personas que como que quisieran repetir la historia. Como que quieren repetir la historia. Ahora, yo no quiero repetir la historia. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que repetir la historia de los errores que cometían los padres y los abuelos. Usted tiene que liberarse de eso. Pero hay gente que como que le gusta repetir la historia. Como que le gusta otra vez como que retomar ese pecado y lo consiente. Uno tiene que zafarse de eso, hay que soltar eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, Sara era estéril por herencia. Y toda atadura trae esterilidad. Ahora, pero la buena noticia es esta, hermano. La buena noticia es que Cristo en la cruz, dice la palabra, que llevó nuestras maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Dice que clavó el acta de decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y dice que nos hizo libres y despojó los principados. ¿Sabe qué significa eso? El argumento que tenía el diablo para atarnos, el Señor en la cruz del Calvario lo crucificó. O sea, le quitó los argumentos al diablo de lo que hicieron los padres y los abuelos. Y eso uno tiene que saberlo. Ya el diablo no tiene argumentos, no tiene una base legal. Pero usted tiene que levantarse con la autoridad de Dios. Usted tiene que levantarse con la palabra de Dios y poner al enemigo en su lugar, porque el diablo no se va a ir tan fácil. Usted lo tiene que poner en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama ese? Herencias o maldiciones. ¿Listo? Número 6, otra causa de esterilidad se llama incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Entonces la Biblia dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Escúchenme, mire. Incredulidad es la incapacidad de creerle a Dios, a su palabra y a lo sobrenatural de Dios. Yo le decía, mire, yo he visto, hermano, he visto personas que Dios ha hecho cosas tremendas en su vida. Tremendos milagros, por ejemplo, de sanidad. Y después la persona vuelve otra vez y la persona empieza como a dudar, ¿será que Dios sí lo puede hacer? Y yo digo, si Dios lo hizo una vez, lo hace dos, lo hace tres, lo hace las veces que sea necesario. Si Dios lo hizo una vez, ¿usted no cree que la segunda vez sería más fácil para creer? Claro. Si Dios me sanó una vez y después necesito sanidad, pues es más fácil. Ay, pues ya Dios lo hizo una vez. Pero hay gente que, ay, y después hay. Le creen más a la agüita de toronja. Y yo no sé qué más cosas. Ahora, yo no digo que no tome la agüita o que no tome la medicina, pero lo que le estoy diciendo es,
sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creerle a Dios y creerle a su palabra y creer que Dios es un Dios sobrenatural y Dios hace milagros y Dios se quiere glorificar y el Señor lo quiere usar. Entonces mire, el incrédulo es como aquella persona que decide no tener hijos. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos acerca de los DINKs? ¿Se acuerda? DINKs, diga conmigo DINKs. Sueldo doble sin hijos. Los DINKs son una moda. Son personas, son parejitas que decidieron postergar la paternidad o sencillamente no. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿para qué ser padres? Ese cuento es muy duro, eso es muy complicado. Más bien no tengamos hijos y la platica que vamos a gastar en los hijos nos la gastamos para nosotros dos. Y estamos más bien tranquilos, chéveres, cómodos. Que dejar cambiar pañales, que dejar trasnocharse. Dicen ellos, ¿verdad? Y otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Eso tiene que ver en un sentido espiritual, ¿sí? No lo tome a mal, porque eso es respetable. El que quiere tener hijos después o inclusive no tenerlo, eso es problema de cada quien. Pero sí en un sentido espiritual, que fue lo que decíamos hace 8 días. Yo sí creo que hay cosas en el mundo natural que afectan el mundo espiritual y viceversa. Y a veces, hermano, ese pensamiento sí se mete en la iglesia, en un sentido espiritual. Entonces si hay cristianos DINKs, que dicen hijos espirituales, uy no, está tranquilo. Ese cuento de predicar y ganar a otros para Cristo, uy no, eso no. Déjeme tranquilo, así estoy bien. No sé si me hago entender. ¿Habrá alguno por aquí? Mira a ver si hay algún DINK por ahí. Hermano, si usted dice, no, yo predicar eso, no, además estoy muy ocupado en mis cosas y yo hablar de Cristo y esas cosas, no, déjeme así. Otros que sencillamente no creen, no, yo no creo que Dios me pueda usar. No estoy preparado, tengo que tomar un curso de no sé cuántos años y no sé cuántas cosas tengo que hacer más para poder predicar y hablarle a otro de Cristo. Usted es DINK porque usted es incrédulo, hermano. Si la mujer samaritana se convirtió y al ratico ya Dios la estaba usando para evangelizar. Ella no dijo, espere que tengo que tomar un discipulado de 10 años, a ver si al fin le sirvo a Dios. No. Ella salió de una vez, empezó a predicar. Conocí a uno que no me conocía y me dijo toda la verdad y empezó a hablarle y dice que después los hombres que antes la buscaban para otra cosa, después la seguían a los pies de Cristo, dice la Biblia. A la mujer samaritana. Entonces, mire, son aquellas personas que piensan, no me interesan tener hijos espirituales o creen que Dios no se los puede dar. Yo le quiero decir, mire, Dios lo quiere usar a usted y a mi hermano. Por eso, mire, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que la Biblia enseña. Y estoy terminando, me falta uno y ya termino. Pero mire, pongan atención, hermano. Mire, cuando la Biblia enseña que la persona o la mujer infértil, estéril, sentía vergüenza, era un sinónimo de deshonra y sentía vergüenza, nosotros tenemos que aplicarlo al ámbito espiritual. Hermanos, si yo no me ganaba uno para Cristo, si yo no predico, si no estoy dando fruto, tengo que sentir vergüenza. Es una deshonra. Dios no quiere eso en mi vida. Usted no se puede sentir tranquilo ahí, ay, no le predico a nadie, no he llevado a nadie a los pies de Cristo y estar tranquilo y estar fresco en su silla. No, uno tiene que sentir vergüenza, es una deshonra. Dios no quiere eso. Dios quiere que yo sea fructífero, que sea fértil. Dios me quiere usar para su reino, para su gloria, para su honra. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud de Raquel. Dios, dame hijos o me muero. Pero como no le gustó eso, hasta el momento diga, Dios, no puedo seguir así. Por lo menos tengo que llevar uno a los pies de Cristo en mi vida. Por lo menos uno. Pero usted no puede estar tranquilo. ¿Cuántos ha llevado? Ni uno. Es que no me hacen caso. No, Dios lo quiere usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, un ejemplo ahí en la Biblia de eso
es Elizabeth. Zacarías, ¿se acuerda? Elizabeth era la prima de María, de la Virgen María. Ella era estéril. Pero parece ser que el problema también tenía que ver con Zacarías, con la incredulidad. Porque cuando el ángel lo visitó, y dice que él se sorprendió, pero se sorprendió fue con incredulidad. Que dice que Dios lo dejó mudo, dice la Biblia. Y el hombre sale de ahí y la gente le decía, ¿qué más? Porque era el sacerdote, ¿qué más? Y el hombre, mudo. Y por muchos meses hasta que ella dio a luz. Cuando dio a luz, el hombre, sí, el bebé lloró y el hombre dijo, ay, gracias a Dios. Pudo hablar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Incredulidad. La incredulidad nos hace mudos. Dígale al que está al ladito, la incredulidad nos hace mudos. Y uno no le habla de Dios a otra persona. Número 7 se llama pecado. La séptima causa de esterilidad se llama pecado. Escúcheme, el pecado que se practica trae tibieza espiritual. Cuando una persona peca, mire, esta mañana decíamos, mire, una cosa es pecar por debilidad, otra cosa es pecar porque quiero. ¿Sí? Todos pecamos. Pero hay personas que dicen, no, yo lo hago porque quiero. Y yo sí no creo eso que dice el pastor, de cuenta de que uno se consagre, y dice, eso ya es extremismo, es fanatismo, yo hago mis cosas ahí, todo bien fresco. Lo importante es que uno lo haga bien, que no se dé cuenta. Si el pastor no se da cuenta, no hay problema. No, lo menos importante es que el pastor se dé cuenta, hermano. El problema es que Dios lo vea a uno. Pero ese pecado que se practica trae tibieza espiritual. La persona se vuelve tibia. Se vuelve tibia, fría, tibia. Y ese pecado trae infertilidad espiritual. Porque quien lo practica pierde el deseo de dar testimonio de Dios. Pues una persona tibia no quiere hablar de Dios a otras personas. ¿O sí? No. Dice, ay, pues me da la misma. Entonces, mire, una persona que está llena de Dios, de la gloria de Dios, como cantamos ahorita, ¿sí? ¿Cómo era que cantamos? El fuego de Dios. Manténme ardiendo, eso. Fuego santo, manténme ardiendo. ¿Verdad? Cuando el fuego de Dios está en uno y lo mantiene ardiendo, hermano, uno le quiere hablar a la gente de Dios. Uno no se puede quedar callado. Y si uno tiene un amigo drogadicto, un amigo, alguien homosexual, una persona adúltera al lado, un compañero, un amigo, un familiar, uno no se queda callado, uno a esa persona le habla porque me interesa que venga a los pies de Cristo, me interesa que conozca de Dios para que el Señor lo sane, lo salve, lo limpie y lo restaure. Amén. Pero el que es tibio no le importa, hermano. El que es tibio dice, que siga así, es problema de él. Es problema de él. Es su problema, mira a ver cómo hace. Entonces, ese es el problema, hermanos, de el pecado que trae infertilidad. Pero mire, el pecado trae infertilidad porque produce, sobre todo, escúcheme, produce mal testimonio. Entonces, la persona que peca está dando mal testimonio. Entonces, si va a evangelizar, si va a predicar, la gente no le cree. ¿Sí? La gente dice, ahora écheme una de vaqueros. No le creo lo que está diciendo. Porque no le puede decir a otro, ay, mire, arrepiéntase, busque de Dios cuando tiene el cigarrillo ahí en su mano. Usted no le puede decir, venga Cristo cuando usted está emborrachándose, o mintiendo, o fornicando. Entonces el mal testimonio trae infertilidad porque la gente sencillamente no cree el mensaje. ¿Sí?
Entonces la bendición, ¿para qué voy allá? ¿Para qué voy a esa iglesia? Ese es el problema del pecado. Por eso es importante, hermanos, mantenernos con un buen testimonio. Nadie está diciendo ser perfectos, ¿verdad? Porque el único perfecto es Dios. Pero una cosa es que usted peque por debilidad y otra cosa es que lo haga deliberadamente. Yo le explicaba el otro día a mi hijo eso. Y le decía, mire, yo sé cómo es eso porque yo recuerdo que cuando estaba más jovencito, no hace mucho tiempo, y yo estaba descarriado, hermano. Pero yo conocía de Dios. Y yo iba a la iglesia. Y cuando iba a la iglesia yo lloraba. Perdóname, Dios mío. Yo lloraba y me quebrantaba. Las canciones me quebrantaban. Y yo me quebrantaba, pero en mi corazón estaba diciendo, uy, pero el viernes sí me voy a ir a esa rumba. Y me voy a rumbear y me voy a emborrachar. Entonces, eso se llama lágrimas de cocodrilo, ¿no? Yo hacía eso. Y Dios sabe, hermano, porque uno no puede engañar a Dios. Cuando uno peca deliberadamente. Pero mire que Dios a uno lo transforma y lo restaura a uno. Transforma nuestro corazón, nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se ponga de pie, por favor.